Padre nuestro que está en el cielo, Señor, le damos gracias por este día más de vida. Queremos agradecer de manera especial por cada uno de los cuidados, las bendiciones que usted tiene con nosotros. También le queremos pedir por esta tarde, por este programa que se va a realizar, que usted, Señor, pueda dirigir las palabras del pastor, que puedan ser aplicables también a nuestra vida, entender cómo la historia también nos sirve a nosotros y poder sacar buenas lecciones de ella. Guíenos, Señor, permita también que podamos tener un buen día sábado de descanso. Todo esto se lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, dejamos entonces el espacio al pastor Diego Barrenti para que pueda, ¿cierto?, presentar el tema de hoy. Que el Señor lo bendiga, lo dirija y estamos contentos de que esté con nosotros en esta tarde. Bueno, gracias Patricio, gracias Jonathan también. Para mí también es una alegría poder estar con ustedes y compartir este tema tan importante, un tema fundamental para nosotros, los adventistas del séptimo día, conocer lo que ha sucedido en Minneapolis 1888, la importancia de ese congreso. Creo que es fundamental para que nosotros podamos entender el propósito que Dios tiene para la iglesia hoy en día. ¿Sí? ¿Cuál debe ser el foco del mensaje que nosotros tenemos que dar, no solamente en la iglesia, sino al mundo? Lo que voy a hacer es compartir un trabajo que hice en una materia del doctorado en teología sistemática que estuve cursando. No lo tengo en PowerPoint, pero lo voy a estar compartiendo audiblemente, ¿sí? Audiblemente voy a estar por ahí leyendo algunas citas, aquí en mi pantalla. Si alguno de ustedes por ahí lo quiere a este material, con todo gusto se lo puedo acercar a Patricio en PDF y lo pueden tener, ¿sí? Yo simplemente voy a tocar algunas partes que me parecen fundamentales. Por otro lado, decir de antemano que este es un tema muy amplio, muy amplio. No vamos a abarcar todo lo que tiene esto, pero sí me gustaría destacar lo que yo creo que es principal y que podamos, luego de presentar este tema, dialogar sobre lo presentado específicamente, porque en realidad el tema da para mucho, ¿no? Pero creo que lo que voy a presentar tiene suficiente contenido como para abrir ya el diálogo después de haber expresado este tema. Bueno, el sismo de Minneapolis 1888. Vamos a hablar un poquito acerca del contexto histórico del Congreso de Minneapolis. También vamos a hablar de cuál fue el mensaje principal del Congreso. Hablaremos también de la oposición que hubo al mensaje, las exhortaciones de Ellen G. White también durante el Congreso, las repercusiones del Congreso, y finalmente vamos a hacer una reflexión y una conclusión final. A manera de introducción, comentar que el Congreso de Minneapolis se desarrolló desde el 17 de octubre hasta el 4 de noviembre del año 1888. Inició con un total de 85 delegados. En ese tiempo, en ese año, la membresía mundial de la Iglesia era de 27.000 adventistas aproximadamente. En el Congreso había 85 personas. Luego se sumaron 5 más a partir del 25 de octubre. El presidente era George Butler, pero en esa ocasión él estaba enfermo y por lo tanto las sesiones del Congreso de Minneapolis 1888 fueron presididas por S.N. Haskell. Los temas que se trataron en Minneapolis, en este Congreso, fueron la divinidad de Cristo, una visión histórica de los 10 reinos. El tercer tema fue la justificación por la fe. El cuarto tema, la curación de la herida mortal. Y el quinto tema que se trató fue cuán lejos podríamos ir en tratar de usar
la sabiduría de la serpiente. Y hubo un sexto tema que fue sobre la predestinación. Bueno, podríamos decir que los personajes principales en esta conferencia general de 1888 fueron Waggoner y Jones. Ellos eran editores de la revista The Things of the Times y fueron invitados para presentar específicamente estos temas de la justificación por la fe, ¿verdad? Y hubieron muchas reacciones en este congreso. Pero antes de entrar a las reacciones, es bueno que nosotros podamos ver un poco el contexto previo a este congreso. Porque realmente el contexto nos va a aclarar el porqué de las reacciones que sucedieron en este congreso. Ya Ellen White en la década de 1870 empezaba a exhortar a la iglesia adventista por la tibieza laodicense. En el año 1886, Ellen White recibió una visión mientras estaba en Suiza y el ángel le expresó la necesidad de un gran reavivamiento espiritual entre los hombres que llevaban responsabilidades en la causa de Dios. En el año 1887 expresó que había demasiada formalidad en la iglesia. La comparó a la higuera sin frutos que maldijo Jesús. Ellen White responsabilizó repetidamente al presidente de la Asociación General, a George Butler, y al editor de la Review and Herald, Uriah Smith. Y una de las cosas que Ellen White pareció que al principio buscó permanecer neutral en la lucha que se desencadenó entre John Waggoner, Butler, Smith, por el otro lado, pero ya en abril de 1887 ella salió abiertamente en apoyo de Jones y de Waggoner. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad Jones y Waggoner venían ya presentando el tema de la justificación por la fe. También otros temas que diferían con Smith, especialmente la interpretación sobre los 10 reinos de Daniel. Entonces, había un contexto previo donde los ánimos no eran los mejores. Y bueno, Ellen White empezó a apoyar fuertemente a Jones y a Waggoner en esto, a tal punto que ella de alguna manera influenció para que ellos tuvieran la presentación del tema de la justificación por la fe en el Congreso de Minneapolis. Ellen White no solo se dio cuenta de que tenían algo que decir que la denominación necesitaba, sino que también había llegado a la conclusión de que estaban siendo tratados de manera errónea. Se dedicó a asegurarse de que sus ideas obtuvieran una audiencia justa en la siguiente sesión de la Conferencia General, que fue en el año 1888. Bueno, podríamos decir que la cordial relación entre Jones y Smith se deterioró rápidamente. Como les dije, el punto crítico era una interpretación profética sobre el 10º reino. Jones afirmaba que eran los alamanes en lugar de los hunos, ¿sí? Smith decía que eran los hunos, ¿no? También otra de las discordias que hubieron previamente al Congreso de 1888 fue el tema de la ley en Gálatas. Se había convertido en un tema controvertido entre los años 1884 y 1886, cuando Waggoner comenzó a enseñar que Gálatas tenía en mente los 10 mandamientos y no solamente la ley ceremonial, como Butler y Smith señalaban. Y Butler y Smith creían que esta nueva interpretación socavaba la posición tradicional del adventismo sobre la importancia de la ley de Dios en los últimos tiempos, ¿sí? Ellen White lo resuelve el tema y ella dice que en realidad habla de las dos, ¿no? De la ley moral, de los 10 mandamientos y de la ley ceremonial. Pero realmente fue una discusión muy fuerte
que tendió a socavar la relación entre ellos y llegar al Congreso de Minneapolis 1888 no con los mejores ánimos, ¿verdad? Ellen White escribía en el año 1890, ya después del Congreso de 1888, dice: como pueblo hemos predicado la ley hasta que llegamos a estar secos como las colinas de Gilboa, que no tenían ni rocío ni lluvia. Y Waggoner presentó el Evangelio en relación con los 10 mandamientos. Señaló que la ley nos condena y nos lleva a Jesús como el único Salvador que puede perdonar los pecados. Bueno, Butler y Waggoner publicaron tratados con sus respectivas posiciones sobre la ley en Gálatas, ya antes del Congreso de Minneapolis 1888, es decir, estaba el ambiente bastante enrarecido, no estaban llegando de la mejor manera al Congreso de Minneapolis. En su conclusión, Waggoner lamentó la referencia de Butler a la tan aclamada doctrina de la justificación por la fe y continuó su teoría. Butler decía: su teoría conduce inevitablemente a la conclusión. Esto lo dice Waggoner. Waggoner decía que lo que Butler decía lleva inevitablemente a la conclusión de que los hombres están justificados por la ley. Concluyó que es imposible sobreestimar la doctrina de la justificación por la fe. Es decir, el presidente de la Asociación General no le agradaba la justificación por la fe. Entonces Waggoner lamentó esto y dice: bueno, los argumentos de Butler llevan inevitablemente a buscar la justificación por la ley, ¿no? Estas tensiones en temas también menores, como dije recién, las profecías sobre los 10 reinos de Daniel, también el tema de la ley en Gálatas, si era ceremonial, si eran los 10 mandamientos, generaron tensiones y prepararon el camino para una mala predisposición hacia el mensaje de la justificación por la fe. Si tenemos que hablar del mensaje principal del Congreso, yo mencioné los 6 temas que se habían dado en este Congreso, pero el tema principal fue la justificación por la fe. Fue el tema en el cual Ellen White enfatizó también y generaron muchos escritos de parte de ella en formato de artículos, formato de libros también. Ahora, los sermones de Jones y de Waggoner que predicaron en la asamblea y en las sesiones del Congreso General no fueron registrados. Pero, bueno, algunos de los de Ellen White tampoco. Pero sí podemos saber de qué trataron por los escritos posteriores. Por ejemplo, en Cheese and His Writings, Waggoner señala que los mejores esfuerzos de un hombre pecaminoso no puede producir la justicia que la ley demanda. Somos justificados gratuitamente. Y ahí Waggoner habla justamente de que Dios elimina la culpabilidad, el culpable ya no lo es considerado como si nunca hubiese pecado. De manera suspicaz refiere también a quienes se oponen a una justicia que se pone, o sea, que se coloca sobre el pecador, indica que ellos prefieren una justicia que surja de la vida. Con ello desprecian la justicia de Dios, que es por la fe de Cristo para todos y sobre todos los que creen. Hablando de Zacarías capítulo 3, versos 1 al 5, Waggoner dice que Dios lo absuelve al pecador de la culpabilidad y también le da un corazón capaz de aborrecer el pecado y amar la justicia de Dios. De paso, todas las referencias yo las puedo compartir ahí, en este archivo que estoy leyendo con aquellos que lo quieran. Lo pongo a disposición. No leo todas las referencias bibliográficas
para no hacerlo muy extenso y tedioso al tema, ¿sí? Ellen White también comprendía el sacrificio de Cristo en su favor y lo aceptaba como su única esperanza en esta vida y en la futura, creyendo que sus pecados eran perdonados mediante la fe en el Cordero de Dios. Ella decía que el que ha sido justificado conforma su voluntad a la de Dios y se mantiene en un estado de arrepentimiento y contrición, ejerciendo fe en los méritos expiatorios de Jesús. Ellen White también explica que el perdón y la justificación son una y la misma cosa. El hombre perdonado es cubierto con las hermosas vestiduras de la justicia de Cristo y así puede comparecer sin mancha delante del trono de Dios. Debemos centralizar, dice ella, nuestras esperanzas del cielo únicamente en Cristo como nuestro sustituto y garante. También dice que mediante la fe en Cristo puede demandar la justicia del Hijo de Dios como plenamente suficiente. También señala que debemos clamar: soy un alma perdida, impotente y sin esperanza. Señor, sálvame o perezco. Así la fe se aferra a Cristo y es justificado por Dios. La justicia de Cristo no puede cubrir pecados no abandonados, dice Ellen White, como también el descuido de los deberes conocidos. Señala que Dios requiere la entrega completa del corazón antes de que pueda efectuarse la justificación. Bueno, hubo una oposición muy grande al mensaje. La oposición fue fomentada en gran medida por la influencia del presidente de la Asociación General en ese tiempo, que era George Butler. A pesar de que él estaba ausente por su enfermedad, influyó a los miembros de la Junta de la Asociación General y dio pautas a algunos ministros en el Congreso, es decir, se comunicaba a través de telegramas, a través de cartas, y de esa manera influenció de manera negativa. Ellen White escribió, con referencia a Butler, dice: ha tenido un poder controlador sobre la Junta de la Asociación General y los pastores que han sido la sombra y eco del hermano Butler. Piensa que su cargo le da tanto poder que su voz es infalible. Quitar esto de la mente de nuestros hermanos ha sido un asunto difícil. Uriah Smith era el secretario de la Asociación General en ese tiempo. Él había sido el primer profesor que tuvo el colegio de Battle Creek en enseñar la Biblia y ocupar la cátedra de exégesis bíblica desde los años 1875 a 1882. Y gran parte de los ministros que conformaba el Congreso de 1888 habían sido instruidos por él. Es decir, había no solamente una instrucción teológica, sino también una afinidad afectiva con Smith que, como dijimos, se opuso al mensaje de la justificación por la fe que Jones y Waggoner habían compartido. Ahora, Butler, después de transcurridos unos años del Congreso de 1888, reconoció que había tenido una actitud errada y reconoció que sus simpatías no estaban con los que presentaban a nuestro pueblo lo que ahora considero como luz. Es decir, influenció terriblemente, para mal, negativamente. Años después, reconoció que sus prejuicios no les caían bien ni Jones ni Waggoner, y lamentablemente esos prejuicios jugaron una muy mala pasada para que la Iglesia no pudiera ser beneficiada con este precioso mensaje. Hubieron tres reacciones básicamente en este congreso. Una fue de aceptación, la otra fue de indecisión y la tercera de oposición al mensaje. Los que se opusieron básicamente creían que había un énfasis desmedido en la justicia de Cristo,
que atentaba con opacar el valor de la ley de Dios y las enseñanzas distintivas de la Iglesia Adventista, ¿sí? Los mandamientos de Dios, el sábado, bueno, el santuario, ¿verdad? El juicio. R.M. Kilgore hizo la moción para que se suspendiera la presentación de Waggoner sobre la justificación por la fe. Fíjense hasta qué punto llegó ese congreso. Realmente los ánimos estaban agitados, pero Ellen White lo reprendió y dijo: ¿acaso quiere el Señor que su obra espere al pastor Butler? El Señor desea que su obra continúe y no espere a ningún hombre. Por otro lado, Morrison, presidente de la asociación de Iowa, en inglés por ahí se pronuncia de manera diferente, tenía el temor que opacara la importancia de la ley de Dios, ¿sí? Que el mensaje de la justificación por la fe opacara la ley de Dios. McReynolds, que era de la Asociación de Kansas, junto con su presidente de la asociación, C.A. Hall, ellos estaban alojados en un hospedaje que compartían con la delegación de Iowa. Y junto con el presidente Morrison, que estaba allí, ¿no? Por otro lado, se encontraban también, dentro de esos 25 delegados que se hospedaban, estaba T. Robinson, L.R. Conradi, que ellos se destacaron por hablar y criticar, el último especialmente Conradi, se destacó por hablar y criticar mucho durante el Congreso. McReynolds tenía hostilidad hacia Waggoner, pero cambió esa hostilidad. Al escuchar los mensajes de Waggoner, llegó a ser uno de los principales que apoyaron su mensaje. Dios obró un milagro en el corazón de McReynolds y realmente terminó poniéndose del lado del mensaje de la justificación por la fe. También en ese hospedaje había un clima muy enrarecido porque se criticaban, se escuchaban críticas. No solamente se criticaba a Jones, a Waggoner, sino que también se criticaba a Elena de White. Y McReynolds tuvo que luchar en oración, y se comenta que un delegado le dijo a F.H. Westphal que la hermana White estaba en tinieblas, por ejemplo, y no hablaba con libertad. F.H. Westphal fue uno de los delegados que estuvo allí, y él recibió la crítica de una persona que le dijo que la hermana White estaba en tinieblas. Fíjense en el grado de oscuridad, de enojo, de malestar que había en el Congreso de Minneapolis en 1888, que hasta había algunas personas que criticaban a Elena White por apoyar a Jones y Waggoner en este mensaje. Pero bueno, a pesar de la oposición, y cuando hubo más oposición, también salieron a la luz aquellos que apoyaron el mensaje de la justificación por la fe en Cristo. Entre los que apoyaron el mensaje estaba Haskell, McReynolds, Westphal, Kilgore, Starr, Gates, Tait, Robinson, Wilcox, Fleiss, Prescott, Johnson, Starbuck, Hyatt, Craig, Covert y W.C. White y otros tantos también, ¿no? Ellen White reprendió la actitud de Morrison, urgiéndole al arrepentimiento. Le dijo: lo que tú necesitas es sentarte a los pies de Jesús, pero ahora tú no estás allí. ¿No? Realmente una reprensión muy fuerte que Elena de White le hizo a Morrison, que era el presidente de la asociación de
de Iowa, ¿no? O Iowa. No sé exactamente cómo se pronuncia. Pero fíjense en la dureza con que Elena de White le habló a este presidente de la asociación y le dijo: tú necesitas sentarte a los pies de Jesús, pero ahora tú no estás allí. Y realmente esto me hace pensar, ¿no? Es decir, ¿cuántos de los ministros, de los dirigentes, estamos en la obra de Dios? ¿Estamos realmente a los pies de Jesús para aprender de Él o no? Realmente una declaración muy impactante. Ellen White también habló unas 20 veces durante la asamblea ministerial y el Congreso. Sí, la asamblea ministerial fue previa al Congreso, luego el Congreso. Ellen White tuvo varias oportunidades para hablarle a los pastores presentes en el Congreso. El 21 de octubre de 1888 refirió a la influencia de charlas superficiales, de bromas y suspicacias entre los ministros viejos y jóvenes durante los momentos compartidos en el comedor. Exhortó a los jóvenes a que no se distrajeran y prestaran atención a lo que escuchaban. Les dijo que tuvieran cuidado de oponerse a las preciosas verdades de la justificación por la fe, pues para ellos era algo poco conocido. Y aquí me detengo un poquito. Le habla a los ministros jóvenes y les dice: no rechacen este mensaje, y les dice: tengan cuidado de oponerse a este mensaje, porque contiene preciosas verdades. Y me llama la atención que dice un mensaje poco conocido. Y me pregunto, ¿cuántos ministros hoy en día conocen realmente lo que significa la justificación por la fe? En el tiempo de Elena de White, ya había muchos ministros que predicaban las verdades distintivas de la Iglesia, pero no conocían el mensaje central que realmente da sentido a todos los otros mensajes, que es el mensaje de la justificación por la fe. ¿Cuán conocido es para nosotros, los ministros de Dios, este mensaje? Y también para los hermanos de la Iglesia. Esto realmente nos debería llevar a la reflexión y a ocuparnos más de este mensaje, a proclamarlo más marcadamente y más continuamente también, ¿no? El 24 de octubre de 1888, Ellen White se dirigió nuevamente a los pastores para expresarles su pesar porque el Congreso se acercaba a su fin y no hubo el resultado esperado. No hubo ninguna apertura para que el Espíritu de Dios entre. Ella dice en tono fuerte: ¿qué sentido tiene reunirnos todos aquí y que vengan nuestros hermanos ministros si están aquí solo para apartar al Espíritu de Dios de las personas? Esperábamos que aquí hubiera un acercamiento a Dios. Quizás ustedes piensan que tienen todo lo que quieren. Si los ministros no reciben la luz, quiero darle al pueblo una oportunidad. Quizás ellos quieran recibirla. Mensaje fuerte que Ellen White dio a la Iglesia. Cerca de finalizar el Congreso, Ellen White exhortó a los delegados del Congreso a evitar los prejuicios e investigar las Escrituras con imparcialidad, reverencia y sinceridad. Ella dijo: como cristianos no tienen derecho a abrigar sentimientos de enemistad, falta de bondad, prejuicio hacia el Dr. Waggoner, quien ha presentado sus puntos de vista en forma clara y correcta, como debe hacerlo un cristiano. Bueno, hablando un poquito de las repercusiones del Congreso, podríamos decir que las repercusiones del Congreso de Minneapolis 1888 fueron inmediatas y también de largo alcance. Fue un acontecimiento que dejó y deja también mucho que decir. Se produjo una conmoción general semejante a un fuerte sismo que deja sentir su repercusión a través de la historia
de la Iglesia Adventista. Ellen White advirtió lo siguiente: tropezarán con quienes dirán, están demasiado excitados por esta cuestión, lo toman demasiado en serio, no deben extender la mano hacia la justicia de Cristo y hacer de ella un asunto tan importante. Deben predicar la ley. Como pueblo, hemos anunciado la ley hasta quedar tan secos como las colinas de Gilboa, donde no caía ni lluvia ni rocío. Debemos predicar a Cristo en la ley. Entonces habrá jugo y alimento en las predicaciones, y esto servirá de comida a la manada hambrienta de Dios. No debemos confiar de ninguna manera en nuestros propios méritos, sino en los de Jesús de Nazaret. Esto lo escribió en la Review and Herald en el año 1890. Ellen White se unió después del Congreso de 1888, se unió a A.T. Jones para dar una serie de predicaciones. En 1889, en South Lancaster, Massachusetts, ella participó y dijo que quienes participaron del encuentro expresaron que habían obtenido una experiencia más allá de lo que habían conocido antes. Testificaron de su gozo porque Cristo había perdonado sus pecados. Sus corazones estaban llenos de gratitud y de alabanza a Dios. Había dulce paz en sus almas. También Ellen White reporta sobre el encuentro campestre celebrado en Williamsport, Pensilvania, en junio del año 1889, un año después del Congreso, o unos meses después del Congreso. Ella dice: la doctrina de la justificación por fe ha estado perdida de vista por muchos que han profesado creer en el mensaje del tercer ángel. Una declaración impactante. También agrega: mientras el precioso mensaje de la verdad presente era presentado por los hermanos Jones y Waggoner, la gente vio una belleza en el mensaje del tercer ángel y fueron alentados en gran manera. En el mismo año, ¿sí?, en el año 1889, otro encuentro realizado en New York expresó que, un testigo, ¿verdad?, expresó que ni uno en 100, perdón, Elena de White expresó aquí también, ¿sí?, ella también expresó, ni uno en 100 comprenden por sí mismos la verdad bíblica en este tema que es tan necesaria para nuestro bienestar presente y eterno, ¿sí? Esto salió también publicado en la Review and Herald del 13 de agosto de 1889, ¿sí? 3 de septiembre de 1889, perdón. Yo después le voy a pasar esto, como dije, a Patricio, donde tienen todas las referencias. Pero realmente es impresionante lo que dice aquí, porque dice, ni uno en 100 comprenden por sí mismos la verdad bíblica en este tema de la justificación por la fe. Y a veces se da como por sabido. Y ella dice, ya en el año 1889, ni uno en 100 lo comprende. Y entonces dice, el pensamiento que la justicia de Cristo es imputada a nosotros, no por causa de algún mérito de nuestra parte, sino como un don gratuito de Dios, pareció un pensamiento precioso. Qué lindo, ¿no? Qué maravilloso. Qué testimonios impresionantes acerca del efecto de la seguridad de la salvación en Cristo. El reavivamiento que produce el mensaje de la justificación por la fe. El testimonio de S.H. Lane señala que el mismo encuentro en Nueva York tuvo varios temas interesantes, pero la presentación del tema de la justificación por fe por la hermana White, Jones y Waggoner animó más a todos los presentes que la investigación de todos los otros temas. Y aquí vemos el testimonio de S.H. Lane, como dice que este tema es el tema que realmente anima, fortalece y realmente genera un reavivamiento, un despertar espiritual mayor a cualquier otro tema. Y los otros temas son importantes, pero siempre tiene que estar como tema principal este, ¿no?
Dice, agrega también Laing, esto brindó esperanza y buen ánimo a todos los corazones. Hubo manifestaciones genuinas de gratitud, oraciones y testimonios. Un espíritu genuino de amor fraternal, lo cual confortó a todos los corazones. Hablando de las repercusiones, volviendo un poquito a las repercusiones quizás un poquito negativas, junto con las positivas, es bueno mencionar que O.A. Olsen, ¿sí? Olsen fue nombrado por aquel tiempo como presidente de la Asociación General en lugar de Butler. A ver, Olsen apoyó, ¿sí?, plenamente a Ellen White, a Jones, a Wagner, y ese apoyo ayudó a que la verdad iluminara a mayor cantidad de personas. En la segunda asamblea celebrada en Battle Creek en marzo de 1890, Ellen White expresó: la palabra presentada ha sido recibida plenamente por la mayoría presente en esa asamblea en Battle Creek en el año 1890. La palabra presentada ha sido recibida plenamente por la mayoría presente. Los hombres que han detenido las cosas, ahora no tienen poder. Ahora hay una fuerte corriente hacia el cielo. Está quebrada la columna de rebelión en aquellos que han venido de otros lugares. Impresionante. ¿Sí? Esta es una carta que Ellen White le escribió a su hijo William, a William White, ¿sí?, el 10 de marzo de 1890. Es impresionante porque ahí le dice claramente que se presentó el tema también de la justificación por la fe, y aquellos que fueron ya con ánimos de oponerse, dice que ese poder fue quebrantado y se empezó a generar un reavivamiento espiritual. En el Congreso de la Asociación General del año 1891 se destacó por el buen clima espiritual. Ellen White informó: el Señor ha estado en nuestro medio y hemos visto su salvación. Nunca asistí a un congreso de la Asociación General donde se haya manifestado tanto el Espíritu del Señor en el estudio de su palabra como en esta ocasión. A pesar del Congreso de 1888, que realmente fue muy triste, el Señor empezó a obrar nuevamente a través de Ellen White, de John, de Wagner, y en el Congreso de la Asociación General 1891 hubo un espíritu diferente. Dice Ellen White que como nunca antes se percibió y se sintió la presencia de Dios, el Espíritu Santo, y hemos visto su salvación, dice. Qué maravilloso. Pero, ¿qué pasó en ese congreso? Parecía que todo iba muy bien. Parecía que al fin el mensaje se iba a aceptar y que se iba a hacer todo lo posible para que la Iglesia pudiera recibir el mensaje de la justificación por la fe en Cristo. Pero en ese mismo congreso, al final o cerca del final del congreso, se tomó una decisión que no estaba en armonía con el Espíritu Santo. La Junta de Misiones Extranjeras resolvió invitar a Ellen White para que se fuera a servir a Australia para el otoño de ese mismo año. Ella esperaba que dicha propuesta no prosperara. Clamó a Dios en oración buscando su dirección, pero no recibió respuestas. Ante la insistencia de muchos y al no recibir luz específica sobre el tema, ella aceptó el pedido. En el año 1896, Ellen White escribió por qué Dios no le respondió en su momento y permitió que fuera a Australia en pleno auge del mensaje de la justificación por la fe, donde parecía que el mensaje por fin estaba avanzando y se estaban quebrando las barreras que se habían alzado contra este mensaje. Ella escribe una carta y le escribe a Olsen
el 1 de diciembre del año 1896, la carta 127, le dice que la gente de Battle Creek sintiera que debía hacernos ir en el momento que lo hicimos, fue resultado de maquinaciones humanas, no del Señor. Había un deseo tan grande de que nos fuéramos que el Señor permitió que esto ocurriera. Los que estaban cansados de los testimonios que teníamos quedaron sin las personas que los daban. Nuestra separación de Battle Creek fue para dejar que los hombres hicieran su propia voluntad y las cosas a su manera, que pensaban era superior a la manera del Señor. Si usted, Olsen, hubiera estado en la posición correcta, no se hubiera hecho el cambio en ese momento. El Señor hubiera obrado en favor de Australia por otros medios y se hubiera ejercido una fuerte influencia en Battle Creek, el gran corazón de la obra. Hubiéramos estado allí, hombro a hombro, creando una atmósfera saludable que se hubiera sentido en todas nuestras asociaciones. Cuando nos fuimos, muchos sintieron alivio, pero no usted. Y al Señor le desagradó, porque Él nos había colocado junto a las ruedas de la maquinaria en movimiento en Battle Creek. Bueno, qué mensaje. Mensaje muy duro que Ellen White le escribe al presidente Olsen, diciéndole que si él se hubiese puesto firme, no se hubiese mandado a Ellen White a Australia. ¿Quiénes son los que hicieron fuerza para mandar a Ellen White a Australia? Y fueron aquellos que se oponían al mensaje de la justificación por la fe. Como se dieron cuenta que el mensaje estaba avanzando y no lo podían detener, dijeron, bueno, vamos a sacarnos de encima a la gran líder de este mensaje, y mandaron a Ellen White a Australia. No lo digo yo, lo dice ella misma en este mensaje. Muy triste, muy triste. Una historia muy, muy triste que cada vez que leo esto, mi corazón se llena de tristeza por esto, ¿no? Dice Ellen White en otra carta, la carta 100 del año 1896, que le escribió a Tait, dice: estoy angustiada más allá de las palabras que mi pluma puede escribir. Sin lugar a duda, el hermano Olsen ha actuado como lo hizo Aarón, con relación con estos hombres que se han opuesto a la obra de Dios desde el Congreso de Minneapolis. No se ha arrepentido de su actuación, de resistirse a la luz y a la evidencia. Tiempo atrás le escribí a Henry, pero no me ha llegado una palabra de respuesta. Recientemente le escribí a Harmon Lindsay y a su esposa, pero supongo que no apreciará el asunto lo suficiente como para responder. ¿Sí? Les escribía desde Australia, angustiada por esta situación. Esta problemática se extendió a través del tiempo. El mensaje de 1888 nunca pudo retomar la fuerza y ejercer el impacto necesitado por la Iglesia y el mundo. En el año 1904, Ellen White escribió: durante los últimos 20 años, una influencia sutil e impía ha estado guiando a los hombres a mirar a los hombres, a unirse a los hombres, a descuidar a su compañero celestial. Muchos se han alejado de Cristo, no han apreciado a aquel que declaró: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A.G. Daniells fue presidente de la Asociación Australiana durante la estadía misionera de Ellen White en Australia. Ambos retornaron a Norteamérica en el año 1900. Y en el Congreso de la Asociación General del año 1901, Daniells fue elegido como su presidente. Se destacó por su dependencia y fidelidad a los consejos del espíritu de profecía. Uno de los anhelos principales de Daniells era que el mensaje de la justificación por la fe dado en 1888 retomara su vigor y llevara a cabo su obra, ¿sí? Su gran obra. A tal punto fue conocido Daniells por tratar de
volver a este mensaje tan maravilloso y de impulsar este mensaje maravilloso de la justificación por la fe, que cuando ya no era presidente de la Asociación General, el 22 de octubre del año 1924, se votó que el pastor Daniels hiciera una compilación de los escritos de Ellen White sobre el tema de la justificación por la fe. Y hizo un estudio del año 1887 hasta el año 1912, revisando todos los escritos, y como resultado de ese trabajo escribió Cristo nuestra justicia. Todos podemos adquirir este material, Cristo nuestra justicia. Es un muy lindo libro que expresa realmente el anhelo y el deseo de que la Iglesia de una vez por todas pueda darle el énfasis y la importancia que tiene este mensaje. Daniels expresa lo siguiente en este libro. Dice en la página 47, cuán triste, cuán lamentable es que el mensaje de la justicia en Cristo encontrara en el tiempo de su aparición oposición por parte de hombres sinceros y bien intencionados en la causa de Dios. El mensaje nunca ha sido recibido, ni ha sido proclamado, ni se le ha dado libertad de acción para que transmita a la Iglesia las innumerables bendiciones que vienen con él. Esta cita me pareció muy impactante. Alguien que fue presidente de la Asociación General, alguien que se le pidió, que la Asociación General le pidió que escribiera este libro, él se expresa y dice que el mensaje de la justificación por la fe nunca ha sido recibido, ni ha sido proclamado, ni se le ha dado libertad de acción como para que transmita a la Iglesia las inmensurables bendiciones que vienen con él. Es decir, ha habido una recepción, una comprensión y recepción limitada, en un círculo limitado, no se ha proclamado dándole un énfasis y una fuerza que este mensaje amerita, no se le ha dado, dice Daniels, libertad de acción como para que este mensaje se transmita de tal manera a la Iglesia que lleguen esas inmensurables bendiciones a la Iglesia. Leroy Fromm, cuyo consejero espiritual había sido Daniels, testifica que hasta el último momento de su vida, Daniels tuvo la esperanza de que la Iglesia obtuviera la experiencia perdida entre los años 1888 y 1891. Es interesante que Leroy Fromm dice, del año 1888-1891 se generó un reavivamiento espiritual que fue silenciado con el envío de Ellen White a Australia. Un suceso muy triste en la historia de nuestra amada Iglesia. Y dice que hasta el último momento de su vida, Daniels tuvo la esperanza de que la Iglesia obtuviera la experiencia perdida entre los años 1888 y 1891. La pregunta que surge es si la Iglesia ha conseguido recuperar lo que perdió después del año 1891. Creo que es una pregunta que amerita que abrir el diálogo después que termine esta presentación. Ya falta un poquito para concluir, pero creo que esta pregunta es si la Iglesia ha conseguido recuperar lo que perdió en el año 1891 con el envío de Elena de White a Australia, si realmente la Iglesia ha conseguido recuperar eso, ¿no? A final del año 1892, Ellen White atribuyó el siguiente desenlace a la proclamación de la justificación por la fe. Ella dice, el tiempo de prueba
está justamente encima de nosotros. O sea, año 1892, recién se había ido a Australia, todavía ella tenía el fuego del mensaje de la justificación por la fe que había compartido con todas las personas, diferentes campestres, junto a Jones, a Wagoner. Todavía no había recibido el por qué la habían mandado a Australia. Recién en el año 1896 Dios le muestra por qué la enviaron a Australia. Y entonces ella escribe en el año 1892, entusiasmada, dice: el tiempo de prueba está justamente encima de nosotros, pues el fuerte clamor del tercer ángel ya ha comenzado con la manifestación de la justicia de Cristo, el Salvador que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz de aquel ángel cuya gloria iluminará toda la tierra. Esto lo escribió en la Revue Angera el 22 de noviembre del año 1892. Este párrafo refleja y deja en evidencia que Cristo todavía no ha venido, porque la luz de la gloria de ese ángel todavía no ha iluminado la tierra como debe. A manera de reflexión y conclusión, la experiencia del Congreso de Minneapolis de 1888 ha marcado un hito único en la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Los adventistas se habían preocupado tanto por predicar la importancia de la ley que olvidaron la necesidad de presentar la justicia de Cristo. El contexto previo del legalismo preparó el terreno para que las discrepancias menores afectaran la respuesta al tema principal presentado en el Congreso, este tema que fue la justificación por la fe. Varios dirigentes fueron responsables del rechazo del mensaje. Los de más de edad y experiencia influenciaron negativamente a los de menos. Se generó un espíritu que no era el de Cristo. Se maltrató a los mensajeros que Dios había enviado y al Espíritu Santo. A pesar del rechazo de la mayoría de los dirigentes más influyentes, la obra de la proclamación del mensaje se dirigió hacia el pueblo, a través de los campestres, de las reuniones que se hacían para la iglesia. En el corazón de la obra adventista en ese tiempo, también en Battle Creek, hubo un despertar que animó los corazones de Ellen White, A.T. Jones y Warner, pero lamentablemente se usó una estrategia sutil para silenciar el mensaje de Dios. Se envió a Ellen White a Australia en el año 1891. De esta manera se apagó el reavivamiento que había surgido. La Iglesia Adventista perdió una oportunidad especial para recibir el poder del Espíritu Santo con el fin de proclamar el último mensaje de misericordia a un mundo que perece. Hoy nos queda el desafío de enaltecer la justicia de Cristo. Es nuestro deber como Iglesia reparar el daño causado, buscar las bendiciones perdidas y preparar un pueblo revistiéndolo con la justicia de Cristo. Esto nos preparará para poder atravesar con victoria la crisis final que se avecina. Como Iglesia, debiéramos deliberadamente preparar temas y seminarios sobre la justificación por la fe. Debe llegar a ser un tema central y recurrente, inmerso en todos los demás temas. La presentación de la justicia de Cristo llevará a la Iglesia a una experiencia viva, a una consagración real, desprovista de todo formalismo y farisaísmo. La pregunta es, ¿estaremos como Iglesia a la altura de las circunstancias? ¿Responderemos al llamado del Espíritu Santo que resuena desde el sismo del año 1888? ¿Encenderemos nuevamente el pábilo que humea? Es responsabilidad de todos, pero también debería ser una de las preocupaciones mayores de nosotros como pastores, y hablo como pastor, los dirigentes y administradores de nuestra iglesia. Es mi deseo que este mensaje pueda cumplir con el propósito por el cual el Señor lo ha enviado. Concluyo con esto, que Dios los bendiga abundantemente.